Hoy toca hablar de cine. Entrevistamos a Miguel Ángel Lamata, que viene a presentar La Horcada. Gracias por recibirnos en Hot Basma. Quería preguntarte sobre La Horcada, que está basada en la novela homónima de Maite Navales. Y entonces quería preguntarte qué es lo que te llamó de esta historia para llevarla al cine. Bueno, la verdad es que es una historia que tiene como dos vertientes. Por un lado es una película de terror de casa encantada, con poltergeist, con posesiones, con exorcismos, con saltos en el tiempo, con escenas oníricas, con niños con poderes, con telequinesis, con telepatía, con parapsicología por todos los lados, que eso me encanta desde que era muy pequeño. Y por otro lado, habla de amores tóxicos, de dependencia, de culpa y de todo lo que pasa cuando el amor no correspondido se da en una relación de pareja o en una relación. Y creo que eso es un tema muy universal que nos afecta a todos. Cuando alguien no te corresponde, te pasan cosas. Y a veces te pasan cosas muy extremas. Y la película también habla un poco de esto, porque el horror, el terror en La Horcada lo desencadena pues, un rechazo emocional que experimenta el personaje de Maya Salamanca a cargo del de Eduardo Noriega. Sí, de hecho quería fui a ver la película hace unos días y he de decir que me encantó en el sentido precisamente porque creo que no es una... Exacto, genial. Creo que no es una película de terror al uso y es un poco lo que comentas, ¿no? De que tiene como escenas de susto, también tiene cositas así más paranormales y un poco lo que comentabas también de terror un poco de lo cotidiano, ¿no? De parejas así tóxicas y demás. ¿Fue difícil llevar esto a la gran pantalla? Hombre, en cine todo es difícil. Lo que es que la novela de Maite, que está muy bien, la novela anterior de Maite, La última bruja, es una novela de fantasía épica. Para mí, imposible de producir, pero, porque es muy cara, pero la historia es maravillosa. También tiene que ver con una relación muy fuerte entre dos mujeres, ¿no? Entonces, la especialidad de Maite como autora y como adaptadora del guión de su propia novela tiene que ver con... Siempre se basa en unas relaciones de amor y oposición entre dos personajes que tienen un conflicto personal, ¿no? Entonces, claro, desde ahí no digo que sea fácil, pero al hablar de algo más o menos universal que nos puede pasar a cualquiera, pues hombre, levantar la película no es una entelequia, es decir, está en clave de cine de terror, pero hablas de algo que le puede pasar, como digo, a casi cualquier persona, incluso de cualquier edad, ¿no? Entonces, desde ahí pues, es planteable llevar la película a cabo y conseguir actores de peso que se interesen por esos personajes. Pero sobre todo es un reto que tiene que ver con el look que una película de terror necesita. Tienes que darle, bueno, unas atmósferas, hay unos efectos visuales, claro. Y luego los actores tienen la suerte de tener un reparto que a mí me parecen bastante maravillosos. De lujo, sí. Y sorpresas, como por ejemplo Cosette Silguero y Anastasia Paute, que son dos jóvenes actrices que pues, nos han funcionado muy bien. Sí, o sea, que nada es fácil, pero verdaderamente es un proyecto del que me enamoré mucho según leí el primer draft de la novela. Sí, la verdad es que sí, hay muchos plot twists, pero que no vamos aquí a desvelar, que la gente vaya a... Pero es bueno que sepan que los hay. Que los hay, exacto. También eso como espectador me gusta mucho. Que sí, a mí las películas que me han vuelto locos son muy lineales, exacto, sí. Pues, por ejemplo, El corazón del ángel, El otro, La semilla del diablo, clásicos como El sexto sentido o Insidious, tienen esos plot twists que a mí como espectador me maravillan. Claro. Los otros, El otro, que son películas diferentes, Al final de la escalera, son películas que están muy basadas en esto. Y a mí, insisto, cuando voy al cine y veo esto, me vuela la cabeza. Sí, que te engancha. Los jóvenes de ahora. Sí, ¿no? Que te pita la cabeza, la verdad es que sí, y que te engancha. Es una manera de enganchar al espectador. Ahora hablabas de diferentes películas como Los otros y demás. ¿Qué referentes has utilizado para rodar esta película? ¿Hay algunos? Sí. Bueno, un poco... ¿Algunos guiños a otras películas? Sí, pensando un poco en cine de los 70 y de los 80, hay clásicos que vi cuando empezaba a volverme loco el cine, tipo, pues esto, Poltergeist, La semilla del diablo, El exorcista, los clásicos de siempre, pero es verdad que las películas que tienen una casa encantada, un niño con poderes, que juegan con el espiritismo, que hay una cuenta pendiente que viene del pasado, todas estas películas que mencionaba, El sexto sentido, y no sé si he mencionado Insidious, que es una película, yo creo que para mí la última gran obra maestra que hemos visto, además que inicia una gran saga, ¿no? muy rentable económicamente. El corazón del ángel, una película que ha quedado un poco en el olvido, pero es una película de Alan Parker maravillosa con también un último acto que es verdaderamente estremecedor, ¿no? Pues esos han podido ser mis precedentes. Y luego precedentes literarios, por encima de ningún otro, Stephen King y siempre pues, el otro gran maestro, Edgar Allan Poe, que los descubrí los dos a una edad muy temprana
y me fascinaron. Sé que hay unas influencias literarias y cinematográficas. Richard Matheson, el autor de La leyenda de la casa del infierno, que también es una novela y una película fantásticas, ¿no? Pues esas son un poco mis referencias. O más recientemente Mike Flanagan, que es ahora el último gran tope del cine fantástico de terror, es Mike Flanagan, pues por El Doctor Sueño, por La maldición de Hill House, etc. No, La maldición de Hill House, no, The House of... The Haunted House. Sí. De Shirley Jackson, que es otra referencia también. Ajá, exacto. Una de las cosas claro, porque si no me equivoco, habéis rodado entre Teruel y Zaragoza, si no me equivoco, en un casoplón, hay que decir, que pudiera tener un casoplón así. Y de hecho la casa también cobra bastante protagonismo. Fue todo un reto rodar dentro de, o sea, en interior, dentro de casa. Todo está rodado en localizaciones naturales, excepto la habitación de Patty, que la construimos en un plató en Zaragoza. Ah, ok. Porque bueno, es una localización donde pasan cosas paranormales que estaban en virtud de efectos especiales y donde necesitamos un espacio importante, ¿no?, para ubicar todo esto. Tengo que decirte que la casa, al principio la descartamos por fotos, no nos convenció. Después la vimos presencialmente porque alguien nos insistió y la volvimos a descartar. La descartamos una tercera vez y entonces hablé con una persona especial, que se puede decir que tiene algunas facultades especiales, y me dijo, volved a verla porque esa casa os necesita a vosotros tanto como vosotros a ella. La casa era una casa que estaba muy desangelada, estaba, por razones que no vienen al caso, parecía, como yo pienso, como Stephen King, que las casas están vivas, parecía que era una casa que estaba un poco moribunda. Entonces, lo que habéis visto en la película es esa casa, pero todo el interior es nuevo. Las paredes se forraron de madera. O sea, el trabajo que hizo César Macarrón y Teo Delgado en arte y fotografía, realmente le insuflaron una vida nueva a la casa que se tradujo en unos cuantos eventos, no sé si paranormales o psicomágicos, pero ciertamente sorprendentes, como que de repente los almendros florecieron antes de tiempo, lo cual hizo que las escenas exteriores fueran más bonitas. Por ejemplo, los nocturnos, las escenas nocturnas exteriores en Teruel hace un frío terrible y los 3 o 4 días que teníamos esas escenas, las temperaturas subieron 15 grados. O sea que es verdad que en la casa hubo algo, curiosamente, a pesar de que la casa es una casa maldita en la película, pero para nosotros fue una casa bendita, si se puede decir así. Efectivamente, la casa tuvo su importancia. Tiene su miga. Pues no solo narrativamente, sino también a nivel de producción. Quería preguntarte sobre esto, si teníais alguna anécdota de rodaje así curiosa. Porque yo recuerdo hace tiempo que a lo mejor, viendo como Poltergeist, que la mencionabas antes, yo recuerdo que a nivel de marketing decían mucho aquello de cuando estábamos rodando no sé qué escena, a alguien se le cayó un foco, y 1000 historias, o sea, como para venderlo. Particularmente maldito. O sea, exacto, y entonces querías, no, hombre, que fuese maldito, pero así alguna anécdota de rodaje, bueno, aparte de lo de que decías de los teretos en flor y toda la pesca, que así curiosa, inquietante. Ya te digo, el rodaje no fue el de Poltergeist o La semilla del diablo, aunque creo que lo terrible que sucedió en ambos rodajes fue a posteriori, ¿no? Sí, a posteriori. Me acuerdo que en los sueños de varios de los integrantes del reparto a veces había como elementos, como a veces se entremezclaban los sueños de algún miembro del reparto que no voy a nombrar con otros miembros del reparto que tampoco voy a nombrar, y por las mañanas cuando venían al set decían, oye, te he visto en mis sueños, y dice, yo también a ti, y los elementos de los sueños de unos y otros coincidían. O sea, que son cosas un poco psicomágicas que supongo que tienen que ver también con que el ambiente en el rodaje fue bastante bueno, pero bueno, sobre todo cuando rodamos la escena de África, se está rodada en un orfanato en el centro de Teruel que llevaba cerrado 50 años. Entonces, todo lo que vivimos ahí mientras convertimos eso en África, con una serie de ataúdes que nos encontramos, porque era un orfanato que tenía, como había tanta mortalidad infantil hace unas décadas, tenían hasta su propio taller de construcción de ataúdes. Entonces, la energía que había ahí para generar lo que teníamos que generar, que era un exorcismo en África, digamos que ayudaba bastante y era bastante inquietante. Muy místico, ¿no? También, que de hecho se percibe en la película, de hecho, esto se percibe. Mi abuela siempre decía que era un árbol mágico, que en tiempos todo esto era un bosque sagrado y que en sus árboles habitaban ninfas, espíritus y brujas. Interesante. Solo nos veíamos de vez en cuando. ¿Sus hijas la conocían? ¿Y ese canario? No es un canario, es un ruiseñor. Sofía no se acuerda de nada de lo que pasó. ¿Qué tal fue rodar con Eduardo Noriega, Norma? Hombre, y también con los adolescentes también. Tanto Eduardo, Norma, Maya, Becky. Con Becky Belli yo no había trabajado nunca, pero
Con Eduardo hemos hecho ya dos películas y una obra de teatro. Eduardo y yo casi debutamos en Madrid juntos en teatro con Firmado Lejárraga, sobre la figura de María Lejárraga. Pero verdaderamente confiamos mucho el uno en el otro. Con Amaya es mi tercera película y con Norma mi cuarta película. Entonces yo sí que es verdad que quería estar rodeado de gente en la que confiase y que confiase en mí, porque al final es la primera película de terror puro y duro de La Mata, que por mucho que sea un género que me apasiona desde que era un enano, pues te apetece sentirte un poco en casa. Al final también soy productor de la película y todo el equipo técnico, digamos que era gente con la que había bastante milli. Entonces sí que es cierto que quería un poco controlar el look de la película y al final lo clave en casi en cualquier película es que haya una buena historia con buenos actores diciendo cosas cabales, ¿no? Y a mí estos me parece que tienen un talento sobrenatural y como yo creo en lo sobrenatural, pues venía al pego, ¿no? También con la película. No, perfectísimo, perfectísimo. Justo ahora hablamos de terror, ¿no? ¿Cómo fue para ti como director adentrarte en este género? Porque te conocemos pues, por muchas comedias como AC/DC, Los Futbolísimos y demás. ¿Cómo fue adentrarte en este género como director? ¿Qué reto personal te has encontrado? El reto creo que habría sido no hacerlo. O sea, el riesgo creo que habría sido, como decía el anuncio aquel, no arriesgar, porque verdaderamente, bueno, mi primera película era una especie de parodia del género de terror, pero era más bien una comedia loca, un experimento. Realmente creo que llevaba toda la vida queriendo hacer una película de terror puro y duro, porque como te digo, fue el primer género que me fascinó como lector y como espectador. O sea, que al final ha sido un ejercicio de fidelidad hacia uno mismo. Yo sé que sorprende un poco porque empecé a hacer películas y obras de teatro y programas de televisión que eran siempre humor, comedia de muy diverso pelaje, o romántica, o juvenil, o de acción, o gamberra, o con rock, o sin rock, o con zombies o sin zombies. Entonces, de repente, hacer una película en la que no hay un maldito chiste, pues digamos que no es lo que espera la gente de ti, pero también es un poco quizá lo que esperas tú de ti mismo en la esperanza de que te salga bien. Ahora te puedo decir que me gustaría hacer muchas más películas de terror. Me pegaría 5, 6 años o 10 años haciendo películas de terror porque esta la disfruto enormemente y sin duda ha sido una de las experiencias más gratas de mi vida, siendo que es no un sueño, sino lo que me gusta, como me gusta definirla, una linda pesadilla. Una linda pesadilla. Fantástico, fantástico. Hablabas sobre rock y música. Por aquí también una aficionada al rock. ¿Qué papel crees que juega la música en esta película? Porque de hecho venimos, durante la película, esto no es un spoiler, vemos a Eduardo Noriega como que toca el piano, a Maya que también canta, y luego también la música que quieras que no, en el género de terror, pues es otra protagonista. Sí. En este caso, sí, ¿cómo crees que ha funcionado en La Horcada? Hombre, yo creo que en cualquier película, pero en una de terror, el sonido y como parte de ese sonido la música es fundamental. O sea, no tiene que ver nada ver una película de terror si le quitas la música con la música. Claro, es que pasaría en cualquier género, pero no sé por qué. Creo que en el género de terror es más obvio esto, ¿no? Claro, yo te a Fernando Velázquez, con el que había hecho ya Futbolísimos 1, un planteamiento completamente diferente. Fernando es un experto en casi cualquier estilo musical. Es un cerebro privilegiado para esto y una sensibilidad simplemente inaudita. Audita, porque precisamente... pero realmente claro. Con él ha sido muy fácil porque nos divertimos mucho trabajando y además nos gusta cambiar mucho dos películas juntos y en esta verdaderamente, como estaba basada en esa historia de amor maldito que se da entre Maya Salamanca y Eduardo Noriega, y esa es la raíz de toda la película y en cómo la niña se enfrenta a esa especie de demonio que es La Horcada para defender a su padre desde su inocencia y desde su pequeña locura infantil. Él sintonizó mucho con eso y para mí la música de Fernando Velázquez es una de las más espectaculares de su carrera, dicho por mucha gente que no es yo, o sea, que no es el director de esta película, o sea, que estoy muy contento con lo que ha hecho Fernando. Sí. Genial, genial. Bueno, y en cuanto al rock, claro, que el rock and roll se filtra en mis películas, quiera o no. O sea, está ahí, siempre aparece de una forma u otra, a veces más sutilmente. En La Horcada, pero sí, está ahí. Es un productor de rock and roll, el personaje de Eduardo. Por eso también comentaba esto, que digo, la música tiene un papel importante en la película. También me gustaría hablar sobre simbolismo y mensajes y algunos referentes que tienes en la película. Por ejemplo, lo del pájaro y demás. Si pudieses, sin hacer spoiler, explicar un poquito más. Bueno, en la novela original de Maite Navales hay un link directo a Oscar Wilde, ¿no? Al Ruiseñor y la Rosa, que es uno de sus cuentos favoritos, y uno de los cuentos favoritos del personaje de Maya Salamanca y el de Cosette Silguero, de La Horcada y de Patty, que Patty se llama como Patty Smith y la otra hija se llama Janis como Janis Joplin, para que haya más rock and roll todavía.
ese es uno de los referentes principales. Es una especie, realmente la película es una especie de reinterpretación en clave gótica de un cuento que ya era bastante gótico per se, porque es una fantasía romántica, pero es una fantasía romántica terrible y no sé, y atroz, ¿no? Lo que nos contaba Oscar Wilde. Y jugamos con esos parámetros. De hecho, hemos puesto una frase inicial que es de Oscar Wilde. Oscar Wilde, sí. Los corazones están hechos para romperse. Pero también planea por ahí la identidad de una autora que nos encanta, Maite Navales y a mí, que se llama Janet Winterson, que tiene una teoría muy interesante en su libro La pasión, sobre cómo cuando tú te enamoras de alguien y no te corresponde, por supuesto, odias a esa persona porque te rechaza. Pero de alguna forma también te odias a ti mismo por haberte enamorado de esa persona en primer lugar. Y al final ese es el tema que está debajo de, no solamente de esta película, sino seguramente de otras pelis mías, a lo mejor de tono más ligero, que es el amor no correspondido y cómo envilecido un poco por el orgullo de cada uno saca lo peor de nosotros. Claro, la forma en la que lo gestiona cada uno, exacto. Es que creo que eso está presente incluso en mis películas juveniles. En los futbolísimos hay una pincelada de esto. O sea, que debe ser un tema que me preocupa. Exacto. ¿Está aquí ahora? Me gusta jugar. ¡No! En el sueño, ella te estrangula con la soga con la que se suicidó. Mis hijas también están obsesionadas con ella. ¿Estás ahí? Queremos hablar contigo. Antes comentabas que el género de terror, uno de tus favoritos desde que te enganchó desde pequeño. ¿Cuál dirías, aparte de La Ahorcada, obviamente, que es tu película favorita de terror, de niño y de adulto? A ver, yo creo que es bastante obvio que la película, que todo el mundo lo dice, que El Exorcista seguramente sea la mejor película de terror de la historia. Creo que William Friedkin estaba en estado de gracia. La novela de William Peter Blatty es alucinante. Es prácticamente, a ratos parece nuevo periodismo en cuanto a que está combinando partes médicos con otro tipo de cosas más espirituales y tal. Y cuando estalla el terror y se da esa especie de duelo verbal de ingenio entre el diablo y el padre Carras, a mí me parece que es gran cine, fantásticamente adaptado por el propio William Peter Blatty, que le dieron un Oscar. Él adaptó su propia novela. Entonces, es muy difícil no decir que El Exorcista es la película por excelencia de cine de terror, pero te diré que a mí, por ejemplo, de los últimos años, los últimos clásicos que además cuando los vi me encantaron y me empujaron mucho a querer hacer una película de terror, te diría que son El Sexto Sentido, Insidious. Creo que son dos películas, además Insidious, que se rodó en muy poco tiempo y con muy poco dinero, difiriendo salarios y un poco optimizando esfuerzos. Me parece una película que, aunque tiene un planteamiento que podría recordar mucho a Poltergeist, pero también es verdad que es lógico. Es decir, si tú tienes un problema en una casa, intentas solucionarlo. Si tienes un problema con las cañerías porque hacen ruidos raros, vas a hablar con el fontanero. Claro, si el fontanero lo soluciona, vas a hablar con otro fontanero. Si ese tampoco lo soluciona, a lo mejor llamas a otro tipo de personas. A lo mejor llamas a un medium si alguien te dice que en esa casa pasó algo raro. Y es un poco como en El Exorcista. Cuando la razón falla, acabas llegando a lo que algunos llamarían superstición, pero que a lo mejor son simplemente hechos paranormales constatables, ¿no? Claro. Entonces, a mí Insidious me parece que es una reinterpretación de Poltergeist, pero con una iconografía espectacular y con una audacia narrativa que a mí me flipó absurdo. Sí. He de confesar que El Exorcista a día de hoy también sigue siendo una de mis películas El Exorcista, más... La Semilla del Diablo. Hay una película que no conoce demasiada gente hoy en día, desgraciadamente. Antes te nombraba El Corazón del Ángel, pero El Otro, la de Robert Mulligan, que está basada en una novela de Thomas Tryon espectacular, también es una película verdaderamente memorable. Una película con nada más el giro final es muy contundente. Claro. Bueno, y en El Sexto Sentido, además de algunos plot twists, o en El Exorcista también la banda sonora de Mike Oldfield, también una maravilla. Volviendo a La Ahorcada, que es lo que nos interesa, en Hot Bus nos gusta el cine que deja huella, ¿no? Y si tuvieras que definir La Ahorcada en una frase, ¿cuál sería? Pues es una si me pusiera en plan pedante, diría que es una reflexión en clave de terror sobre los efectos devastadores del amor no correspondido. Ahora, también te puedo decir que es una película, me gusta definirla también como una película en la que mi objetivo era que lo pasaseis muy bien, pasando mucho miedo. Sí. Yo he de decir que estuve pegada a la butaca bastante rato, ¿eh? O sea, bueno, durante toda la película. Y pusiste una cosa muy linda en redes, ahora que me acuerdo, pusiste que te había dejado pacuata o algo así, ¿no? Picueta, sí, exacto. Picueta, sí, éramos nosotros. Última pregunta, ¿qué esperas que se lleve el público tras ver La Ahorcada? Bueno, es una película, como te digo,
intentado hacer con el público que venga a verla, que espero que sea mucho. Lo que me ha gustado a mí, que han hecho directores que admiro del cine de terror toda la vida. O sea, los sustos están, la inquietud está, la historia creo que está, y a la vez hay un reto para el espectador que tiene que ver con el último acto de la película, que me parece que, esto está en la novela, evidentemente, y me pareció fascinante, y entonces hemos intentado, pues, la misma sensación que tuve yo cuando leí la novela, que verdaderamente me pareció fastuoso como lo hizo Maite Navales, ¿no? Porque hace algo con la narrativa que redimensiona toda la película y nos deja ver la historia desde otro punto de vista que no es el de la niña, sino que es el del fantasma, el del demonio. Y eso me parecía muy interesante. Espero que el espectador acepte ese reto y lo disfrute igual que disfruté yo leyendo la novela, que ya te digo que me apasionó, especialmente esa parte final. Sí, fantástico, fantástico. Sí, a mí me dio que reflexionar, o sea que yo creo que también... Sí, porque te pone en el punto de vista del que supuestamente es el malo. Tampoco es una película de buenos y malos esta, creo yo, porque yo puedo entender al personaje de él y al personaje de ella, pues en el fondo también, porque al final los dos lo que quieren es ser amados. Sí, exacto. Quieren ser amados. Y algo tan noble como eso a veces se estropea mucho, o sea, que le puede pasar a cualquiera, sinceramente. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo. Muy bien. Entrevista cojonuda. Sí. Sí. Gracias.